¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Hola, 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 hola. Mi nombre es Linda, soy geóloga de profesión y como lo amerita mi nombre, soy una belleza que ustedes ven acá. Mire qué hermosura que ven aquí. Este bello pelo, este color, este cintillo, estas hermosas gafas y mi súper delantal que me veo espectacular. Me llamo Linda porque mis padres me pusieron así y tengo de profesión geóloga y estoy muy amiga de la profesora Dayana. Yo venía aquí a encontrarme con ella un día de descanso, pero la verdad las cosas es que no la encontré. Me informaron que estaba de vacaciones buscando nuevos personajes para lo que resta de las vacaciones. La cultura y la enseñanza con vocación no sabe de vacaciones. Así que aquí estamos para apoyar esta hermosa labor didáctica de entregar algunos acontecimientos históricos nacional, local, regional o internacional. En esta oportunidad me pidió que hablara de algo muy interesante, que es lo que ocurrió hace 82 años atrás, con el 24 de enero del año 1939, el terremoto de Chillán. Con una escala de 8,3 en la escala de Richter, el grado de magnitud, en lo que se percibió internamente el sismo, a eso se refiere Richter. Richter se refiere a eso que se mide la intensidad o la liberación de la energía de manera interna hacia la superficie. Cuando hablamos de la escala de Mercalli, es lo que veo yo o la percepción humana, es lo que veo sobre la superficie, los daños que produjo el terremoto o que produjo el sismo. Esa es la diferencia. Escala de Richter entonces se mide internamente en lo que está dentro de la capa de la Tierra o debajo de la Tierra. Por ejemplo, aquí tengo estos libros que voy a usar de ejemplo. Sobre ella es la superficie donde están las casas, los edificios, los hospitales, las escuelas, las plazas. Y debajo de ella es lo que, debajo hacia arriba, es lo que se sintió las ondas sísmicas. Es lo que se refiere a Richter. Y cuando hablamos de Mercalli, es lo que yo por encima veo los daños que produjo. Ya sean casas destruidas, hospitales, las carreteras, ¿no es cierto?, partidas en dos, o con grandes trizaduras o fisuras, o cuando se producen los tsunamis, o cuando se caen las represas, o los postes de luz. Esa es la escala de Mercalli, el daño que se produjo a percepción humana es lo que yo sentí de aquel sismo o terremoto. El epicentro fue cerca de la ciudad de Quirihue, a 72 kilómetros al oeste de Chillán. Algunas ciudades afectadas fueron San Carlos, Tomé, Lirquén, Tirúa, Copquecura. También está Concepción, Talcahuano, por mencionar algunas ciudades. Chillán, Concepción y Talcahuano fueron las ciudades más afectadas con aquel terremoto de 8,3 grados escala Richter. El presidente en la época, don Pedro Aguirre Cerda, un mandatario del Partido Radical, tomó un liderazgo muy importante y muy asertivo en poder liderar las ayudas, en poder liderar la reconstrucción, en poder canalizar cómo iba a ayudar a los damnificados. Dada la situación que se vivía en la época, hubo que crear una corporación del fomento de la producción, que es el Corfo. Esa oficina está destinada a aglomerar a empresas que puedan generar recursos para el país y que puedan generar trabajo para el país también. El Estado y la sociedad civil se unieron para dar la ayuda a los damnificados. El Estado, obviamente el gobierno, la sociedad civil, las personas comunes y corrientes o instituciones que quieren participar de las ayudas. Puede ser, por ejemplo, escuelas, municipalidades, puede ser equipos deportivos, políticos, puede ser juntas de vecinos. Todo lo que conforma a las personas comunes y corrientes son llamados sociedad civil. Y dentro de esa sociedad civil también se encuentran la policía, los carabineros, las fuerzas armadas y los bomberos, que ellos cumplen una labor muy importante diariamente como sociedad civil, contribuyendo al bienestar de las personas, la seguridad de las personas, sobre todo ahora en esta época de los incendios forestales y de las quemas de pastizales. Y también se creó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, que es la ONEMI. Tenía otro nombre en aquella época y después tuvo que reestructurarse hace poquito con el terremoto del año 2010. Hubo que haber una nueva modernización.
Todas estas instituciones se unieron, se aliaron para poder sacar adelante la ciudad de Chillán y todas las ciudades, las comunas que fueran afectadas con este terremoto. La reconstrucción, la remoción de escombros, los cadáveres, que fueron más de 24.000 personas fallecidas, entre ellas 5.000 personas que no fueron reconocidos por su cuerpo, estaban totalmente desintegrados. Aún dicen que hubo más de 24.000 personas, incluso hablan de 35.000 personas fallecidas, porque también hasta el día de hoy hay personas desaparecidas que no se encontraron nunca más. ¿Por qué fue tan fuerte ese terremoto? Obviamente por la escala. En la escala de Mercalli se mide del 1 al 12 para ver la magnitud del daño. Pero en los últimos terremotos que han habido en estos años, junto con el del año 2010, en algunos otros países han habido una seguidilla de sismos, temblores, como así también terremotos muy fuertes que han afectado, básicamente han echado abajo más de la mitad de un país. En aquellos años, la construcción de las casas de adobe fue lo que produjo un daño letal, un daño mortal, de que hubieran tantos muertos. En la Catedral de Chillán, que está ubicada al frente de la Plaza de Armas, la cruz que se ve ahí afuera de la catedral, al lado de la catedral, esa cruz representa y es un homenaje a todas las personas fallecidas del terremoto del año 1939. Luego hubo el año 60 con el de Valdivia, y así sucesivamente el año 85 en Santiago, y después y así sucesivamente llega el año 2010 en Copiapura, y afectó, ¿no es cierto?, a muchas regiones del país con tsunami. La letalidad de un terremoto, la intensidad, influye muchas veces en la acumulación de energía que pueden haber. Esta acumulación de energía, este terremoto se supone que se produce con un choque de las dos placas. Tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana. Al unirse esta placa, trata de una u la otra de sobreponerse o superponerse o estar encima de una o de la otra. El movimiento que se produce, hay varios tipos, pero aquí se mencionan a dos principalmente, que es este movimiento de fricción, de roce. Si ustedes se fijan, de roce, yo me pongo de lado y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el roce que se va produciendo con el movimiento telúrico. El otro movimiento que se produce es una onda sísmica, que es algo muy parecido a las olas, es algo circular así como las lavadoras, ¿ya? Se supone que eso debiera ser el terremoto, pero el del año 1939 se produjo un fenómeno que se llama intraplaca. ¿Qué pasa con la intraplaca? Pasa que se juntan las placas y al tratar de hacer ese movimiento no es lo que hace esto, sino que se juntan y se aprietan una con la otra, se fricciona, y al friccionarse tanto, al apretarse tanto, que se quiebra. Se quiebra de esta manera. Puede ser así, o bien, ¿no es cierto?, así, que queda una encima de la otra como una forma de montaña. Al quebrarse, se produce un pronunciamiento o elevación del relieve. En este caso, la elevación del relieve que se produjo con este terremoto del año 1939 fue la cordillera de la costa, que subió por sobre el nivel del mar. También se produjo un levantamiento de la cordillera de los Andes. En la depresión intermedia, a donde estamos situada la vida humana, donde están las calles, las carreteras, los hospitales, donde hay habitabilidad humana, también se produjo un leve levantamiento. Pero eso se nota a partir desde la ciudad de San Carlos hacia la costa. Se empieza a ver un levantamiento. Por este motivo, cuando ustedes van a Copiapura, a la playa de Copiapura especialmente, y también a Peyúgue por Cauquenes, se van a fijar que en la carretera, aparte de las curvas, hay muchas subidas. Y eso fue por causa y efecto del terremoto del año 39. Ese levantamiento que se produce es lo que genera, es la herencia que dejan todos aquellos terremotos. Por lo tanto, lo que ocurrió hace 82 años atrás fue que ese letal terremoto mató a más de 24.000 personas. Y cada año se celebra de manera solemne y se recuerda de manera solemne a todas aquellas personas fallecidas.
Después de este video va a ir un pequeño documental que grafica de alguna manera qué es lo que aconteció, cómo fue y cuál fue el efecto que causó este terremoto. Y también mencionarles a ustedes, mis estimados amigos y amigas, que el presidente Pedro Aguirre Cerda tuvo una gran relevancia social y tuvo una gran repercusión popular por sobre el pueblo, por sobre el país, generando una veneración hacia el presidente, un respeto hacia el presidente, tratando de venerarlo, felicitarlo por la labor que había hecho tan efectiva de sacar adelante y por sobre todo él liderar, porque él viajó a todas las ciudades afectadas, llegó en tren hasta la ciudad de Linares y de ahí empezó a recorrer en auto, empezó a recorrer todas las ciudades afectadas, entre ellas la ciudad de Chillán, Concepción y Talcahuano y así sucesivamente, canalizando todas las ayudas. También en aquella época, en el año 39, aparte de la creación del Corfo, de la Corporación del Fomento de la Producción, aparte de la creación de la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, se creó también y se estableció en el Parlamento las primeras normas o leyes de modernización de ingeniería en la construcción. A partir del año 1940, finales de 1940, principios de 1941, se dieron origen a las primeras edificaciones, construcciones antisísmicas. Y cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay un sismo, siempre los gobiernos están tratando de modernizar toda norma de construcción, norma de seguridad y norma de evacuación, como así también de ayuda. Espero que le haya servido mucho esta información y espero que haya sido muy claro para ustedes. Y como les vuelvo a decir desde el principio, la cultura y la enseñanza con vocación no sabe de vacaciones. Un agrado, que esté muy bien, cuídense. Muchos besitos. Chao, chao. Es el 24 de enero y en Chillán todo el mundo quiere ver La Sandunga, el último estreno del Teatro Municipal. Era una calor infernal. Y a mí me fueron a buscar a la tienda donde yo trabajaba, mi amiga. Así que fuimos el horario de las 9. Ya me fueron a buscar y le digo, hermana, ¿me das permiso de ir al teatro? Anda, me decía. Y fui con ella. Durante la función, un extraño movimiento sorprende y aterroriza a los espectadores. Como digo, estaban dando La Sandunga y en ese momento siento que se mueve. Y ya, pues, yo pensé que era un temblor, pero nunca me iba a imaginar tanto. Entonces empezó el terremoto suave, pero después empezó así. Nadie se sostenía. Donde quebraba el alma fue en el Teatro Municipal. Toda la techumbre cayó en la platea. Salí del teatro y empecé a gritar y no sabía dónde estaba, porque era en puro escombro. Por las gradas corría la sangre. Olga, Mercedes y sus amigas fueron 4 de los 10 sobrevivientes del Teatro de Chillán. Más de 500 personas quedaron sepultadas para siempre bajo los escombros del edificio. CBT Chillán, locutor de turno decía, la familia Valdebenito, todos muertos. La familia tanto, solamente muertos los abuelos. La familia tanto, murió la guagua. Todo el día era como una pesadilla. Hubo prácticamente una cadena a las 24 horas del día en que transmitían desde Chillán y Concepción. Este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país. Esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo, con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados. El presidente Aguirre Cerda, al enterarse de la magnitud de la catástrofe, decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda, dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción. Yo estuve con él en la Plaza de la Victoria
y andaba con la señora Juanita, la esposa. Pero sí era una lamentación terrible. Yo lloraba él mismo con la señora Juanita. Fue terrible, ¿no? Chile, estremecido, se moviliza. Cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros. De todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos. El terremoto arrasó 7 provincias, desde Talca hasta Malleco. Se desplomaron 20 ciudades y 100 caseríos y, extraoficialmente, se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos. Nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto. Dios supo cuidarlos nomás, porque si no hubiera sido, más de alguna habíamos muerto. Hoy en día prácticamente todos los hogares chilenos cuentan con luz eléctrica. El 60% de esa energía proviene de represas como esta. La situación era completamente distinta hacia fines de los años 30, cuando la mayoría de los chilenos se alumbraba con velas. El terremoto de Chillán tuvo graves consecuencias, pero también impulsó la industrialización del país y con ello la masificación de este milagro que es la luz eléctrica.